la representación audiovisual de los derechos humanos. La verdad que abordar el tema de la representación en el cine y en la televisión de los derechos humanos es un tema apasionante y tremendamente amplio. Por lo tanto, durante la sesión de hoy vamos a acotar bastante la profundidad del análisis. Bien, ¿qué es el cine relacionado con los derechos humanos? Hay algunos teóricos que entienden que el cine de derechos humanos hay que definirlo en términos de las producciones audiovisuales cuya trama está fundamentada en alguno de los artículos esenciales de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Bien, desde los planteamientos propios del análisis antropológico no podemos restringirnos a este planteamiento. Es decir, los derechos humanos son derechos culturales, es decir, responden a lógicas y patrones culturales. Por lo tanto, a la hora de aproximarnos al análisis audiovisual de estas manifestaciones, tenemos que tener una amplitud de miras suficientemente amplia, valga la redundancia, a la hora de establecer o de señalar cuando asistimos a una producción audiovisual que está relacionada directa o indirectamente con el mundo o con la Declaración de Derechos Humanos. Es decir, toda producción audiovisual es susceptible de ser estudiada desde planteamientos propios de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí que es cierto que existe una serie de temas más comunes que aparecen habitualmente en la escena cinematográfica, pero eso no restringe posibilidades analíticas a otros tipos de películas o de producciones, toda vez que los derechos humanos o detrás de los derechos humanos lo que hay realmente es una idea o un concepto de hombre. Igual que en el cine, detrás de cada producción existe una idea o un concepto antropológico y cultural del hombre. Bien, vamos a comenzar, tras este planteamiento inicial, entendiendo que tanto el cine como los derechos humanos responden a una misma lógica cultural. En ambos casos hablamos de que son construcciones culturales. El mismísimo Peces Barba señala cómo los derechos humanos son una ideología propia de la modernidad. El cine, en el mismo sentido, es también no solamente un medio artístico, sino también un medio ideológico. Por lo tanto, cine y derechos humanos comparten este carácter ideológico, este carácter cultural, que de alguna manera les otorga una naturaleza que permite hasta cierto punto una simbiosis importante. El cine es un medio ideológico, los derechos humanos son una categorización cultural y por lo tanto contienen en sí mismos una naturaleza social, cultural e ideológica que comparten. Por lo tanto, esta premisa, este punto de partida es esencial para comprender el porqué de la temática o de la presencia de los derechos humanos en las representaciones audiovisuales, sean estas televisivas o cinematográficas. Una vez dicho esto, tenemos que plantearnos cómo el cine, como el medio audiovisual, es un medio, digamos, idóneo para la comunicación global de los derechos humanos. Es decir, la propia naturaleza de las producciones audiovisuales, del cine y de la televisión, de alguna manera favorecen la eficacia simbólica en la comunicación de los diferentes derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto implica que a través de los medios de comunicación de masas, la comunicación social de los derechos humanos se ha hecho mucho más efectiva en las últimas décadas. La eficacia simbólica del cine como medio adecuado para trasladar los derechos humanos a un amplio sector de la sociedad. Es decir, el cine como instrumento educativo y divulgador que supera las barreras tradicionales que los discursos académicos
han venido otorgando al análisis de los derechos humanos. Sin duda alguna, el tema principal, o uno de los temas centrales que ha ocupado las producciones cinematográficas relacionado con los derechos humanos, tiene que ver con un derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Este derecho está abundantemente tratado en películas como Furia, Solo se vive una vez, Más allá de la duda, La lista de Schindler. En definitiva, tenemos un panorama de representaciones audiovisuales sobre el derecho a la vida a través de la historia de la filmografía y del cine occidental suficientemente contrastado para poder abordar algunas reflexiones mínimas sobre el tema. Los argumentos que habitualmente dominan o han dominado históricamente en la historia del cine el derecho a la vida están, por una parte, vinculados con la pena de muerte. La pena de muerte, que es tratada habitualmente por el cine desde un planteamiento bastante simplista, si queremos. Es decir, la pena de muerte como fruto de un error judicial donde el personaje se ve, digamos, privado de ese derecho a la vida a través de ese error judicial. No obstante, en las últimas producciones, la vinculación entre pena de muerte, derecho a la vida y desfavorecidos sociales se ha visto también acentuada. Pero sin duda alguna, el gran tema, el gran elemento audiovisual que concentra buena parte de los esfuerzos de las productoras cinematográficas tiene que ver con el genocidio en la Segunda Guerra Mundial. Casi se ha convertido en un subgénero específico y quizás su referente más clásico a nivel de producción audiovisual sea la ya mencionada película de La lista de Schindler. No obstante, como decíamos, esto es solo un pequeño ejemplo sobre uno de los derechos más relevantes dentro de la Declaración Universal de cómo se afronta o cómo se entiende la representación de un derecho como el derecho a la vida en el mundo audiovisual, en el mundo cinematográfico, en el mundo televisivo. Para terminar, y a manera de conclusión, me gustaría señalar dos aspectos fundamentales que nos van a permitir entender el papel que otorga el cine, la televisión y, en definitiva, las producciones audiovisuales en relación con los derechos humanos. En primer lugar, el cine se ha convertido también en un escenario para el debate entre dos posiciones encontradas. Escenario para el debate que enfrentan las lógicas propias del relativismo cultural con aquellas que apuestan claramente por la Declaración Universal. Y por último, el gran papel que está teniendo los medios audiovisuales, el cine, la televisión, como soporte educativo, como medio divulgador a la hora de hacer o trasladar a la sociedad en su conjunto la realidad y las consecuencias ulteriores de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos.